Bueno, grupo, buen día, ¿cómo les va? Aquí les estoy por armar este pequeño video sobre notación científica. La idea es poder representar valores. Por ejemplo, ustedes van a ver en su ejercitación que tienen aquí, valores que más adelante nosotros vamos a escuchar y ver, y la idea es que ustedes sepan de dónde vienen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar a escuchar 13,2 kilovoltios, por ejemplo, o 13,2 kVA, kilovolt-ampere. Entonces la idea es saber qué es ese K, qué es ese kilo, y también poder representar a ese número como corresponde. Entonces van a ver que tienen ustedes esta tabla, que esta tabla es bastante completa, pero van a ver sobre todo que los prefijos, que son estos que están aquí, van a ver que llega un momento en que van de 3 en 3. O sea que van a ver 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, kilo, mega, giga, tera, peta. Entonces, ¿cuál es la idea de estos prefijos? La idea es poder representar, por ejemplo, al número 1000, como tengo acá, con un número o con un prefijo, perdón, que represente a ese número 1000. Entonces, en lugar de poner 1000, vamos a escribir directamente un K, un kilo. ¿Dónde nos va a facilitar esto las cosas? Cuando tenemos un número muy grande, vamos a un número, por ejemplo, más arriba, que diga un tera, por ejemplo, que es 1000 millones. Entonces, en este caso, sería un billón, ya sería un tera. Van a ver que tengo 12 ceros acá. Entonces, en lugar de escribir un billón o un millón de millón, vamos a escribir un T. Y esa un T va a representarme un tera. ¿Sí? Entonces, con dos símbolos directamente podemos representar estos 13 números que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Normalmente nosotros no vamos a llegar tan alto en la escala de valores, pero sí vamos a llegar hasta, por ejemplo, mega, que es millones. Cuando estemos hablando de megas, estamos hablando de millones de ese valor. De la misma forma tenemos prefijos hacia abajo, que serían los submúltiplos. Nosotros seguramente ustedes y siempre trabajamos es con el centi o con el mili. Cuando decimos un centímetro o un milímetro, estamos hablando de un prefijo asociado al metro. Entonces, si estamos diciendo un centímetro, estamos diciendo un metro dividido 100. Entonces, estamos hablando de 0,01 metros. De la misma forma, cuando estamos hablando de un milímetro, si hablamos de un milímetro, es el mili asociado a la unidad metro en ese caso. Siempre que nosotros veamos alguno de estos prefijos, van a estar asociados a alguna unidad. Las unidades de medida van a depender del valor o de la magnitud que yo estoy midiendo. Si estoy midiendo corriente, la magnitud va a ser el ampere, la unidad. Si estoy midiendo tensión, la unidad va a ser el voltio. Entonces, si yo escucho hablar de un kilovoltio, estoy hablando de 1000 voltios. ¿Sí? Siempre el prefijo es independiente de la unidad o de la magnitud que yo quiero medir. El prefijo se asocia al número y la unidad se asocia a la magnitud a medir. Si quiero medir voltio, la magnitud a medir es voltaje. ¿Sí? Entonces el prefijo va asociado al número y la unidad va asociado a la magnitud a medir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ejemplo, tenemos esto que están acá, 0,0001. Y ahí vamos viendo los prefijos a lo que nosotros tenemos que llevar. Lo ideal siempre es llevar a un prefijo que tenga un múltiplo de 3. Entonces, en ingeniería es normal utilizar prefijos 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, y de la misma forma hacia abajo, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. ¿Sí? Siempre utilizando prefijos de 3 en 3. Muy bien, seguimos con esto entonces. Si vamos al ejemplo, vamos a ver que tenemos 0,1 y tenemos 4 lugares después de la coma. Siempre nuestra referencia va a ser la coma decimal. Desde ahí nos movemos o 3 lugares hacia la derecha o 3 lugares hacia la izquierda. Siempre la idea es reducir el número. Si yo me muevo hacia la izquierda, voy a estar agrandando el número, porque en lugar de llevarlo a
a tener menor dígito, le va a llevar a tener mayor cantidad de dígitos. ¿Sí? Entonces, la idea siempre es achicar el número. Entonces, si yo tengo 0,0001, me voy a mover 3 lugares, la coma la voy a mover 3 lugares hacia la derecha. Entonces el número me va a quedar 0,1. Como me moví 3 lugares, el prefijo va a ser un prefijo de 3. Porque me moví 3 lugares. ¿Cómo sé si es negativo o positivo? Va a ser negativo siempre que sea un submúltiplo. O sea, si yo estoy acá hablando de submúltiplos, o sea, menores de 1, el prefijo va a ser negativo, como este caso. Si yo tengo, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, tengo un número que es mayor a 1, entonces estaría hablando en estos números, ya el prefijo cuando yo me muevo va a ser un prefijo positivo. Entonces, acá van a ver que no está la coma. Entonces, si yo no tengo la coma, quiere decir que estoy hablando de números completamente enteros. Eso implica que la coma está al finalizar el número. Va a estar acá la coma donde está mi cursor en este momento. Entonces, desde ahí tengo que moverme 6 lugares. En este caso 6, para minimizar a la menor cantidad de números mi número propiamente dicho. Entonces me muevo 6 lugares y voy a llegar hasta el 10. Entonces, como me moví 6 lugares, el prefijo es 10 por 10 a la 6. Y el prefijo para 10 a la 6 es el mega. La represento con la letra M mayúscula. ¿Sí? Entonces, la idea es poder representar a todos estos números que ustedes tienen acá, que ustedes ven acá, en forma de sus prefijos o con todas las cifras. Van a ver que acá tiene. Esto están con sus cifras, entonces lo que hay que hacer es representarlo en notación científica. Y esto que tengo acá arriba está en notación científica y yo lo tengo que pasar a todos sus dígitos. ¿Cómo logro eso? Vamos a hacer uno, por ejemplo, 6,25 por 10 a la 8. Para eso yo armé aquí un Excel que me va a permitir realizar eso. Entonces yo tengo 6,25 por 10 a la 8. En este caso, recordemos siempre que la coma es lo que a mí me está por representar el valor. Entonces, tengo 6,25. Entonces yo la coma la voy a colocar en 10 a la 8. Le voy a poner acá. Y el 6 es mi número que va a estar en la columna de por 10 a la 8. ¿Sí? Lo que está después de la coma me sirve a mí para rellenar hasta llegar al número 1. Entonces, ¿cómo hago para representar a este número con todos sus dígitos? Voy agregando ceros hasta llegar al número base que es por 10 a la 0. ¿Sí? Entonces, si estoy en 10 a la 8, agrego tantos ceros como me hace falta para llegar hasta que lo estoy multiplicando por 1 al número. Entonces, mi número ahora es 6, 2, 5 y 6 ceros a continuación. O sea que mi número quedaría expresado de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Si ahora sería 625 millones. Ahora veamos otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo otro numerito que tengo, vamos a ver los prefijos negativos. 2,7 por d a la menos 4. Entonces, tengo 2,7. El número 2 estaría en la posición menos 4. O sea que vamos a mi posición menos 4, que estaría por acá. Y entonces el número 2 está en la posición menos 4. Y el 7 quedaría en la posición menos 5. Mi coma estaría en este lugar. ¿Cómo hago? Agrego tantos ceros como me hacen falta para llegar hasta la posición 1, que sería de esta forma, y mi nueva coma quedaría acá. Entonces, mi nuevo número a representar sería 0,00027. Y de esa manera quedaría representado mi nuevo número ya con todos los decimales. ¿Sí? Espero que esta ayuda les haya servido. De la misma forma, para pasar de notación científica a los prefijos lo van a poder utilizar de la misma manera, así que cualquier duda que tengan me